En la cena, mi papá rompió mi carta de aceptación universitaria por la mitad y dijo, no vas a ir a ninguna parte. Mi abuelo observó sin parpadear. Luego empujó su silla hacia atrás y dijo con calma, empaquen sus cosas. Mi papá resopló, hasta que mi abuelo abrió su billetera y sacó el título de propiedad. Soy Elena, y necesito contarles sobre la noche en que mi padre destruyó mi carta de aceptación a la universidad justo enfrente de mí, y cómo mi abuelo hizo que se arrepintiera de la manera más inesperada posible. Tenía 17 años, vivía en una casa estrecha en la zona rural de Ohio con mis padres y mi hermano menor, Danny. Mi papá dirigía un pequeño taller de reparación de autos y tenía esta idea metida en la cabeza de que se suponía que yo trabajaría allí para siempre, contestando teléfonos y llevando sus libros. Como si ese fuera mi destino o algo así. ¿Se lo pueden imaginar? Ni siquiera me preguntó qué quería yo. Pero tenía un secreto. Durante meses, había estado solicitando ingreso a universidades, llenando solicitudes tarde en la noche cuando todos dormían, escribiendo ensayos en la biblioteca de la escuela, consiguiendo que mis maestros enviaran cartas de recomendación sin que mis padres lo supieran. Y entonces sucedió. Me aceptaron en la Universidad de Duke. Beca completa, beca completa. Estaba tan emocionada. Apenas podía respirar. Pero sabía que no podía decírselo a mi papá. Todavía no. Necesitaba un plan primero, ¿verdad? Así que esperé el momento adecuado. Y como una idiota, pensé que una cena familiar con mi abuelo allí lo haría de alguna manera más seguro. Dios, estaba equivocada. Mi abuelo, el papá de mi mamá, vivía 2 horas de distancia, pero visitaba una vez al mes. Era este hombre tranquilo y severo que no decía mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Mi papá siempre actuaba diferente a su alrededor, un poco más cuidadoso. Así que pensé que tal vez, solo tal vez, si el abuelo estaba allí, papá no explotaría. Estábamos sentados alrededor de la mesa, yo, mamá, papá, Danny y el abuelo, comiendo pastel de carne y puré de papas. Papá seguía hablando sobre algún cliente que trató de regatearle en un trabajo de frenos, y yo simplemente no podía esperar más. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Saqué la carta del bolsillo de mi sudadera. Papá, dije, con la voz temblorosa. Tengo algo que decirte. Me miró, con el tenedor a medio camino de su boca. ¿Qué? Deslicé la carta sobre la mesa. Me aceptaron en Duke. Beca completa. Voy a ir a la universidad. ¿Creen que esa fue la manera correcta de hacerlo? ¿Simplemente soltarlo así? La habitación se quedó en completo silencio. Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. Danny dejó de masticar. Y mi papá, su cara se tornó de este tono rojo oscuro que nunca había visto antes. Levantó la carta, la leyó, y luego juro que sentí que se me caía el estómago a los pies. La agarró con ambas manos y la rompió justo por la mitad. No vas a ir a ninguna parte, dijo. Su voz era fría, plana, como si me estuviera diciendo que el cielo era azul. Simplemente lo miré fijamente, a los 2 pedazos de papel en sus manos. Mi carta de aceptación, mi futuro roto por la mitad. Papá, ¿qué estás? ¿Crees que eres demasiado buena para esta familia ahora? Tiró los pedazos sobre la mesa. Te vas a quedar aquí. Vas a trabajar en el taller. Fin de la discusión. Mi mamá miró hacia su plato. Danny parecía asustado, y yo. Sentí lágrimas quemando en mis ojos, pero estaba demasiado conmocionada incluso para llorar. Y mi abuelo, él simplemente se sentó allí observando, su cara completamente inexpresiva. Ni siquiera parpadeó. Pensé que diría algo, que me defendería, pero solo se quedó sentado. Mi papá se puso de pie como si la conversación hubiera terminado. No vas a ir a alguna escuela elegante para desperdiciar 4 años y volver sin nada. Te quedas aquí donde perteneces. No podía hablar. No podía respirar. Y entonces mi abuelo se movió. Empujó su silla hacia atrás lentamente. Las patas rasparon contra el suelo. Todos se congelaron. Empaquen sus cosas, dijo el abuelo. Su voz era calmada, tranquila,
pero cortó la habitación como un cuchillo. Mi papá se giró hacia él. Disculpa. ¿Me escuchaste? Dijo el abuelo, poniéndose de pie. Empaquen sus cosas. Ella va a ir a la universidad. Mi papá realmente resopló. Con todo el debido respeto, esta es mi casa y mi hija. Tú no tienes derecho a... El abuelo metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un pedazo de papel doblado y lo puso sobre la mesa, justo al lado de la carta de aceptación rota. De hecho, dijo el abuelo, con los ojos clavados en mi papá. Es mi casa. ¿Qué creen que había en ese papel? Mi papá lo desdobló, y vi cómo el color se le iba de la cara. Era el título de propiedad de nuestra casa, del taller, de todo. ¿Qué demonios es esto? Susurró papá. Eso, dijo el abuelo, es prueba de que soy dueño de esta propiedad. Lo he sido durante 15 años. Te dejo vivir aquí, dirigir tu negocio aquí, pero es mío. Y si quieres conservarlo, hizo una pausa, me miró, y luego volvió a mirar a mi papá. Elena va a la universidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mamá jadeó. A Dani se le cayó la boca. Mi papá simplemente se quedó allí, agarrando ese título como si fuera a desaparecer. Estás mintiendo, dijo finalmente. El abuelo sacó su teléfono. ¿Quieres que llame a mi abogado ahora mismo? Podemos hacer que te vayas para el fin de semana. Nunca había visto a mi abuelo así. Tan frío. Tan poderoso. Mi papá me miró. Luego a la carta rota, luego al abuelo. Esto es una locura, murmuró. No, dijo el abuelo. Lo que es una locura es destruir el futuro de tu hija porque eres demasiado egoísta para dejarla crecer. El silencio que siguió se sintió como si durara para siempre. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento? ¿Hubieran dicho algo o simplemente habrían observado cómo se desarrollaba todo como lo hice yo? Porque simplemente me senté allí congelada mientras mi mundo entero cambiaba bajo mis pies. Mi papá no dijo nada por un largo momento. Simplemente miró ese título de propiedad como si lo hubiera traicionado personalmente. Luego me miró con esta expresión que nunca había visto antes. Mitad enojo, mitad algo más. ¿Dolor, tal vez? No lo sé. Bien, dijo entre dientes. Veré. Mira si me importa. Salió furioso del comedor. Unos segundos después, escuché la puerta principal cerrarse tan fuerte que las ventanas vibraron. Mi mamá simplemente se sentó allí con las manos en el regazo, luciendo como si quisiera desaparecer. Dani susurró, eso fue una locura. Y ni siquiera pude estar en desacuerdo. El abuelo se volvió a sentar y calmadamente volvió a su pastel de carne, como si no acabara de hacer estallar a toda mi familia. Abuelo, dije, mi voz apenas funcionando. Tú realmente eres dueño de nuestra casa. Asintió, masticando lentamente. La compré cuando el negocio de tu papá estaba fallando hace 10 años. Estaba a punto de perderlo todo. Lo ayudé. La puse a mi nombre para protegerla de los acreedores. Me ha estado pagando alquiler desde entonces. Aunque nunca lo llamé así. ¿Mamá lo sabe? Lo sabe ahora, dijo, mirándola. Mi mamá levantó la vista, con los ojos rojos. No tenía idea, papá. El abuelo se encogió de hombros. No necesitaba decírselo a nadie. No era un problema hasta esta noche. Sentí esta extraña mezcla de alivio y culpa estrellándose sobre mí. Alivio de que alguien finalmente me defendiera. Culpa de que llegara a esto. ¿Por qué no dijiste algo antes? Le pregunté. Cuando rompió la carta. El abuelo dejó su tenedor y me miró directamente. Porque quería ver si hacía lo correcto por su cuenta. No lo hizo. ¿Creen que debería haber intervenido antes o tenía razón en esperar? Esa noche, apenas dormí. Seguía repitiendo todo en mi cabeza, la cara de mi papá, el sonido de la puerta cerrándose de golpe, la voz calmada del abuelo diciendo, empaquen sus cosas. A la mañana siguiente, papá se había ido antes de que me despertara.
Mamá dijo que se fue al taller temprano y no dijo cuándo volvería. El abuelo todavía estaba allí tomando café en la mesa de la cocina como si nada hubiera pasado. Deberías empezar a empacar, dijo. La escuela empieza en agosto. Son 4 meses. Necesitarás organizarte. Abuelo, yo. Ni siquiera sé qué decir. No digas nada, respondió. Solo ve y haz algo de ti misma. Eso es todo lo que quiero. Lo abracé fuerte, y por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Pero, por supuesto, no fue tan simple. Mi papá no volvió a casa esa noche ni la siguiente. Estaba durmiendo en el taller, dijo mi mamá, evitándome a mí. Y honestamente, una parte de mí estaba aliviada, pero otra parte, esta estúpida parte esperanzada, quería que volviera y dijera que estaba orgulloso de mí, que entendía. No lo hizo. Pasó una semana también. Mi mamá intentaba actuar normal, pero podía ver la tensión en su cara. Danny me preguntó una vez si pensaba que papá me odiaba ahora, no supe qué decirle. El abuelo regresó a casa, pero me llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. No dejes que te haga sentir culpable, decía. Estás haciendo lo correcto. Pero si me sentía culpable cada día. Luego, 3 semanas después de la cena, sucedió algo. Estaba en mi habitación clasificando el papeleo de la beca cuando escuché abrirse la puerta principal. Pasos pesados. La voz de mi papá. Elena, baja aquí. Se me cayó el estómago a los pies. ¿Era esto? ¿Me iba a echar? ¿Decirme que tenía que elegir entre él y la universidad? Bajé las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte. Estaba parado en la sala de estar, todavía con su ropa de trabajo, manchas de grasa en su camisa. Parecía exhausto. Necesitamos hablar, dijo. Asentí, sin confiar en mi voz. Suspiró y se sentó en el sofá, frotándose la cara con ambas manos. He estado pensando mucho, y hablé con algunas personas. Ok. Tu tío Rick, ya sabes, mi hermano, me dijo que estaba siendo un idiota. Soltó una risa amarga. Dijo que iba a perderte para siempre si seguía así. No sabía qué decir, así que solo esperé. No sé. No sé cómo hacer esto, admitió, su voz quebrándose un poco. No sé cómo dejarte ir. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Mi papá no estaba solo enojado, estaba asustado. Papá, dije en voz baja. No me voy para siempre. Solo voy a la escuela. Pero ¿y si no vuelves? Me miró y vi algo que nunca había visto antes. Lágrimas en sus ojos. ¿Y si sales allá afuera y te das cuenta de que ya no nos necesitas? Imaginen escuchar a su padre decir eso. ¿Qué dirían siquiera? Me senté a su lado. Papá, siempre te necesitaré, pero también necesito hacer esto por mí. Asintió lentamente, secándose los ojos. Lo sé. ¿Solo? No soy bueno en estas cosas. Nos sentamos en silencio un rato y luego dijo algo que me sorprendió. Lamento haber roto la carta, lamento todo. No fue perfecto. No fue un gran momento de película, pero fue real. Y honestamente, eso fue suficiente. Pero justo cuando pensaba que las cosas empezaban a mejorar, mi papá hizo algo que cambió todo de nuevo. 2 días después de esa conversación, llegué a casa de mi turno en el restaurante y encontré a mi papá en el garaje. Nada inusual, excepto que sostenía un soplete y estaba parado sobre algo que parecía metal retorcido. Papá, ¿qué estás haciendo? Levantó la vista y por un segundo pensé que vi culpa cruzar su cara. Nada. Solo trabajando en un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? No te preocupes por eso. Apagó el soplete y se limpió las manos. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo el trabajo? Algo se sentía mal, pero no presioné. Entré, cené con mamá y Danny, y traté de concentrarme en llenar los formularios de vivienda para Duque. A la mañana siguiente, me desperté con gritos.
Corrí escaleras abajo y encontré a mi mamá parada en la cocina sosteniendo su teléfono, con la cara pálida. ¿Qué pasó?, pregunté. Me mostró la pantalla. Era nuestra cuenta bancaria, casi vacía. Tu padre retiró $8.000 ayer, dijo, con la voz temblorosa. Acabo de recibir la alerta. Se me cayó el estómago a los pies. ¿Qué? ¿Por qué lo haría? No lo sé. Mamá parecía a punto de llorar. No contesta mis llamadas. $8.000. Ese era el dinero que había ahorrado trabajando en el restaurante durante 2 años. Dinero para libros, suministros, todo lo que necesitaría para la escuela. Lo teníamos en una cuenta conjunta porque era menor de edad cuando la abrí, y aparentemente mi papá todavía tenía acceso. ¿Creen que realmente tomó mi dinero o había alguna explicación? Lo llamé. Sin respuesta. Llamé una y otra vez. Finalmente, al quinto intento, contestó. Papá, ¿dónde está el dinero? Silencio. Papá, contéstame. Ese es mi fondo para la universidad. Lo necesitaba, dijo rotundamente. ¿Lo necesitabas para qué? Gastos del negocio. El taller ha estado luchando. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿simplemente lo tomaste sin siquiera preguntarme? Te lo pagaré cuando. La escuela empieza en 3 meses, dije. Te lo pagaré, Elena. Su voz se elevó. Deja de actuar como si te estuviera robando. Soy tu padre. Colgó. Me quedé allí, teléfono en mano, temblando de ira. Mi mamá parecía horrorizada. Dani escuchaba desde el pasillo, con los ojos muy abiertos. Llamé al abuelo. Contestó al segundo timbrazo. ¿Qué pasa? Le conté todo. El dinero perdido, la excusa de papá, la forma en que simplemente me desestimó como si estuviera siendo dramática. El abuelo se quedó callado por un largo momento. Luego dijo, voy para allá. Abuelo, no tienes que hacerlo. Voy para allá. Apareció 3 horas después, pasó directamente por delante de mi mamá y se dirigió al taller donde mi papá estaba trabajando. Lo seguí. Mamá también. Necesitamos hablar, dijo el abuelo, con voz helada. Papá levantó la vista desde debajo de un auto. Ahora no. Estoy ocupado. Le robaste a tu hija. Tomé prestado dinero que técnicamente es mío ya que estoy en la cuenta. Papá se puso de pie, limpiándose las manos. Y francamente, no es asunto tuyo. El abuelo se acercó más. Tienes razón. El dinero no es asunto mío, pero esto sí. Sacó su teléfono y le mostró a papá algo en la pantalla. La cara de papá se puso blanca. ¿Qué es eso?, pregunté. El abuelo me miró. Aviso de desalojo redactado esta mañana. Tiene 30 días para desocupar la propiedad. Se me cayó la mandíbula. Abuelo, no. El abuelo me cortó, sin dejar de mirar a mi papá. Cruzó una línea. ¿Quieres sabotear tu futuro? Bien, pero no lo vas a hacer bajo mi techo. Mi papá parecía destrozado. No puedes hablar en serio. Pruébame. Mamá me agarró del brazo. Papá, por favor. Tiene que haber otra manera. Pero aquí está la cosa, y no sé si debería haberme sentido así, pero una parte de mí estaba contenta. Una parte de mí quería que mi papá enfrentara las consecuencias por una vez. ¿Eso me hace una mala persona? Mi papá me miró, luego al abuelo, luego al aviso de desalojo, y luego hizo algo que no esperaba. Se rió, no una risa feliz, una risa amarga y derrotada. ¿Quieren saber a dónde fue el dinero?, dijo. Bien, se los mostraré. Caminó hacia la esquina del garaje y quitó una lona de algo. Era una escultura hecha de metal soldado, hermosa, intrincada, con forma de árbol con ramas extendiéndose hacia arriba. Encargué esto, dijo papá en voz baja. Para el campus de Duke. Encontré a un artista, le pagué para que lo hiciera.
iba a sorprenderte, hacer que lo instalaran cerca de tu dormitorio como no sé, un recordatorio de que el hogar siempre está aquí. Lo miré fijamente, a él. Mi mente daba vueltas. ¿Tú gastaste el dinero de mi universidad en una escultura? Pensé que te gustaría, dijo, con la voz quebrándose. Pensé que significaría algo. Y de repente, no sabía si gritar o llorar. Porque lo que hizo fue tan increíblemente estúpido, pero también un poco desgarrador. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Lo hubieran perdonado? Pero entonces, el abuelo dijo algo que hizo que todo fuera aún más complicado. El abuelo miró fijamente la escultura por un largo momento, luego miró a mi papá como si hubiera perdido la cabeza. Gastaste $8.000 en un pedazo de metal, dijo el abuelo lentamente, sin decirle a nadie. Sin preguntar si ella siquiera lo quería. La mandíbula de papá se tensó. Estaba tratando de hacer algo lindo. Lindo, hubiera sido respetar sus decisiones, replicó el abuelo. Esto es solo tú tratando de controlar su futuro de una manera diferente. Y honestamente, tenía razón. Miré esa escultura, ese árbol retorcido que se suponía representaba el hogar, y todo lo que sentí fue enojo. Papá, no puedo comer una escultura, dije, con la voz temblorosa. No puedo comprar libros de texto con ella. No puedo pagar nada que realmente necesite con un pedazo de metal. Pensé. No pensaste. Estaba gritando ahora. Tomaste mi dinero y tomaste una decisión por mí otra vez, tal como siempre lo haces. Mamá se interpuso entre nosotros. Todos cálmense. Podemos resolver esto. ¿Cómo? Me giré hacia ella. ¿Cómo se supone que vamos a resolver esto? No tengo dinero. No hay forma de recuperarlo. Y la escuela empieza en 3 meses. Papá parecía devastado. Lo devolveré. Llamaré al artista y... Es trabajo personalizado, interrumpió el abuelo. No reembolsable, supongo. El silencio de papá fue respuesta suficiente. Me sentí enferma. Todo ese trabajo. 2 años de mañanas tempranas y turnos tardíos en el restaurante. Desaparecidos. El abuelo sacó su chequera. Yo lo cubriré. No, dije inmediatamente. Ya has hecho demasiado. Elena. No, abuelo. Aprecio todo, pero no puedo seguir aceptando de ti. Miré a mi papá. Y no puedo seguir dejando que él arruine las cosas y se aleje sin consecuencias. ¿Creen que estaba siendo demasiado dura? Mi papá se estremeció como si lo hubiera abofeteado. No estaba tratando de arruinar nada. Pero lo hiciste, dije. Y terminé de fingir que está bien. Me di la vuelta y salí del taller. Mamá me llamó, pero seguí caminando. Fui directo a mi habitación, cerré la puerta con llave y me permití finalmente derrumbarme. 1 hora después, hubo un golpe. Elena, era Danny. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta. Se deslizó adentro y se sentó en mi cama. Eso apestó, dijo. A pesar de todo, casi me reí. Sí, realmente apestó. Papá está llorando en el taller, dijo Danny en voz baja. Nunca lo había visto llorar antes. No supe qué decir a eso. ¿Todavía vas a ir a la universidad? Preguntó. No sé cómo, admití. Sin ese dinero. Danny metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre arrugado. Tengo $300 de cumpleaños y cosas así. Puedes tenerlo. Mi garganta se apretó. Danny, no, ese es tu dinero. Quiero ayudar. Empujó el sobre hacia mí. Por favor. Lo abracé. Mi hermano pequeño tratando de arreglar lo que nuestro papá rompió. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en todo, la escultura, el dinero, mi papá llorando en el taller. Y luego, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché voces afuera. Miré por mi ventana y vi la camioneta del abuelo en la entrada. Él y mi papá estaban parados junto al garaje hablando.
Abrí un poco mi ventana para escuchar. No puedes seguir haciéndole esto a ella, decía el abuelo. Lo sé. La voz de papá estaba ronca. Solo quería que nos recordara, que tuviera algo que dijera que estábamos orgullosos de ella. Entonces díselo con palabras, no con grandes gestos que no puedes permitirte. Hubo una pausa. Tengo miedo, dijo mi papá. Y nunca lo había escuchado sonar tan pequeño. ¿Y si se va y nunca vuelve? ¿Y si la pierdo? La estás perdiendo ahora mismo, dijo el abuelo, por aferrarte demasiado fuerte. Cerré la ventana, con el corazón adolorido. A la mañana siguiente, encontré una nota en la mesa de la cocina con la letra de mi papá, Elena, le vendí la escultura de vuelta al artista por mitad de precio. No es todo, pero son $4.000. Son tuyos. Lo siento, papá. $4.000. No el monto total, pero suficiente para hacer una diferencia real. Lo encontré en el taller, y cuando nuestros ojos se encontraron, se veía tan cansado. Gracias, dije. Asintió. Lo estoy intentando, Elena. Realmente lo estoy. Lo sé. Y por primera vez en semanas, le creí. Pero entonces, 2 semanas antes de que se suponía que me fuera a Duque, sucedió algo que nunca vi venir. E involucraba a alguien que nunca esperé. 2 semanas antes de Duque, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Es esta Elena? Una voz de mujer. Sí. Habla Patricia Morris de la Oficina de Ayuda Financiera de Duque. Hemos recibido una donación anónima designada específicamente para usted. Cobertura completa para los 4 años. Matrícula, vivienda, libros, todo. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? ¿De quién? El donante solicitó permanecer anónimo, pero querían que supiera que alguien cree en usted. Mis manos temblaban cuando colgué. Corrí escaleras abajo para contarle a mi mamá, y ella comenzó a llorar lágrimas de felicidad. ¿Quién haría eso? Seguía preguntando. Esa noche en la cena, noté al abuelo sonriendo a su café. Abuelo, dije lentamente. ¿Fuiste tú? Se encogió de hombros. No sé de qué estás hablando. Abuelo. Déjalo, Elena, dijo, pero sus ojos brillaban. Mi papá había estado callado durante la cena, pero luego se aclaró la garganta. Yo. Tengo algo también. Deslizó un sobre la mesa. Adentro había un cheque por $4.000, el dinero de la escultura, y una carta. La desdoblé. Elena, he sido un padre terrible estos últimos meses. Dejé que mi miedo se convirtiera en control. Y casi destruyo lo mejor que alguna vez ayudé a crear, tú. Tenías razón sobre todo. No estoy pidiendo perdón, pero estoy pidiendo una oportunidad para hacerlo mejor. Para ser el papá que mereces. Con amor, papá. Levanté la vista hacia él, con las lágrimas nublando mi visión. Hablé con alguien, dijo en voz baja. Un terapeuta, sobre por qué he sido tan así. Resulta que tengo algunas cosas que trabajar, pero lo estoy intentando. Papá, estoy orgullosa de ti, dije, mi voz quebrándose. Debería haber dicho eso primero. Antes que nada, estoy tan orgulloso de ti. Me levanté y lo abracé. Me sostuvo fuerte, como si tuviera miedo de dejar ir. Pero esta vez, se sintió diferente. No controlador, solo amor. ¿Creen que la gente realmente puede cambiar? El día que me fui a Duque, todos vinieron a despedirme. Mamá, Danny, el abuelo y papá. Papá ayudó a cargar mi auto, apenas hablando, solo trabajando. Cuando todo estaba empacado, me llevó aparte. Llámame cuando llegues allá, pidió. Por supuesto. ¿Y Elena? Ven a casa para Acción de Gracias. Sonreí. Lo haré. Lo haré. Me abrazó una vez más. Te quiero, incluso cuando soy un idiota. Yo también te quiero, papá. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y los vi a todos saludando. Mi rara,
desordenada y complicada familia. Eso fue hace 7 años. Me gradué de duque el año pasado con honores. Mi papá vino a la ceremonia y lloró durante todo el evento. Todavía está en terapia y hablamos 2 veces por semana ahora. Nuestra relación no es perfecta, pero es real. El abuelo sigue siendo el héroe silencioso que salva el día sin pedir crédito. ¿Y esa escultura? Papá la conservó. Está en nuestro jardín delantero ahora. Y cada vez que vengo a casa, la veo y recuerdo lo lejos que hemos llegado todos. La familia es complicada. La gente se equivoca. Pero a veces, si les das una oportunidad y están dispuestos a hacer el trabajo, las cosas pueden mejorar. Así que, ¿qué piensan? ¿Lo manejé bien? ¿Podría haber hecho algo diferente? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle al botón de me gusta. Realmente ayuda. Si hay algo que no les gustó o piensan que debería haber hecho de otra manera, compartan su opinión abajo. Leo cada comentario. Muchas gracias por escuchar mi historia. Significa el mundo para mí.